Saat ini saya berada di terminal kontainer KKT Balikpapan. Tadi kita mendapatkan penjelasan dari pengelola kapasitas kapal yang biasa sandar di sini bisa memuat sekitar 300 kontainer. Tetapi pernah juga ada kapal yang mengangkut kapasitas 3.000 kontainer. Jadi sementara ini masih memadai, tetapi kita harus berpikir jangka panjang apabila dikaitkan dengan ibu kota Nusantara IKN yang saya kira diharapkan akan selesai pembangunan dan pengembangannya tahun 2045. Karena itu master plan-nya harus dibuat. Saat ini master plan terkait dengan pelabuhan itu kami belum mendengarnya. Karena itu saya mengusulkan agar pengelola di sini mengusulkan kepada Pelindo Pusat bagaimana ini bisa menjadi terminal logistik satu-satunya untuk mengcover Kalimantan secara keseluruhan, di samping mengcover ibu kota IKN. Karena itu pilihan-pilihan itu harus dibuat segera, karena kami membawa investor. Mereka tentu menggunakan benchmarking pelabuhan-pelabuhan di Eropa yang sudah terintegrasi antara pelabuhan laut, pelabuhan udara, kemudian bagaimana juga dikoneksikan dengan railway sehingga efisiensi bisa maksimal dan bisa cepat, bisa murah, dan bagaimana ini juga barang didistribusikan ke seluruh ibu kota provinsi Kalimantan secara keseluruhan. Lebih dari itu perlu disadari di Selat Makassar ini adalah lalu lintas dari kapal-kapal besar yang bergerak dari Australia, New Zealand, sejumlah negara Pasifik yang mau menuju Cina, Jepang, dan Korea. Dan itu jumlahnya cukup besar. Karena itu perlu ada keberanian bermimpi, visi besar bagaimana Balikpapan ini bisa menjadi tempat transit mereka. Apakah untuk keperluan air, perawatan, maupun juga logistik terkait dengan bisnis. Karena itu saya seringkali memprovokasi bagaimana kita bermimpi membuat another Singapura di sini. Dan itu memungkinkan, potensi alamnya sangat memungkinkan. Saya juga membawa investor yang tertarik dengan syarat ya, harus ada pemikiran besar bagaimana membuat pelabuhan ini menjadi pelabuhan modern berskala internasional seperti pelabuhan-pelabuhan di Eropa atau Hong Kong atau Singapura, dan mereka juga akan menghitung keekonomiannya menggunakan teknologi modern dengan formula win-win. Ya, kita maju bersama, menang bersama, untung bersama. Mereka mau, dan mereka punya akses pada pendanaan-pendanaan global yang cukup besar. Hanya saja syaratnya harus ada master plan yang bagus, master plan yang visioner, master plan yang secara ekonomi masuk, dan itu baik untuk mereka, baik juga untuk kita. Mohon dukungan dan doa. Hola, buenas tardes. De nuevo aquí Melba Martín, representante de la empresa de ingeniería española IDOM. Estamos en el segundo día de nuestra visita o misión comercial en Balikpapan. Hoy nos encontramos visitando las instalaciones de la terminal Kaltim Kariangau, KKT, acompañados del equipo de Pelindo, el operador principal de Indonesia, que opera alrededor de 122 puertos en todo el país. Las instalaciones del puerto se encuentran en el estrecho de Makassar, en una localización estratégica entre la isla de Borneo y la isla de Sulawesi, y no
únicamente desde el punto de vista de conectividad de Indonesia con los países del sudeste asiático, sino también con el resto de países en Asia-Pacífico, como por ejemplo Australia. Nos encontramos evaluando y explorando y compartiendo impresiones sobre la posición de este puerto en la cadena logística de la nueva capital y suministros de la nueva capital de Indonesia, Nusantara, y explorando posibles alianzas para posicionarlo como uno de los puertos más estratégicos, no únicamente en Indonesia, pero también en la región. Selamat sore, estamos en el puerto de aquí de Kartikarianga Terminal, donde es uno de los que tienen toda la logística preparada para el área, donde desde aquí reciben pues una producción de containers anual bastante importante, y ahora con la maquinaria que han instalado y las próximas ampliaciones que piensan hacer en la zona, pues piensan doblar casi la capacidad de toneladas de containers que están almacenando. Piensan ampliar hacia el fondo para darle más espacio para los containers, y también hacia allá quieren ampliar sobre 200 metros más para ampliar la logística de esta zona. KKT está gestionado por la empresa Pelindo, que es la que lleva toda la logística de los puertos aquí en Indonesia, y los planes que tienen de expansión tanto ahora como en el futuro van enfocadas principalmente a darle una mayor logística a estos puertos y una mayor conexión con los países colindantes de la zona. Desde aquí tenemos la conexión rápida con Sulawesi, y se intentará que en un futuro las conexiones desde Nusantara sean, digamos, muy comerciales con los demás países que tenemos teniendo al lado, como Singapur, China, Australia y Nueva Zelanda. Para mí es un honor que me hayan invitado y el poder estar disfrutando aquí con todos de esta gran aventura que va a ser la construcción de una nueva ciudad en Indonesia, que va a ser un hecho muy importante tanto en la historia de Indonesia como en la historia de Asia, porque creo que va a haber muchísimas posibilidades de que esta sea una capital inolvidable. Mi nombre es Juan Luis García, muchas gracias, y espero seguir contando con venir a Indonesia más a menudo. Terima kasih.